Hola a todos mis amigos de el canal de la vida bipolar de Pari. El día de hoy yo quiero hablar con ustedes de un tema un tanto difícil, como casi todos los temas de esto, pero quiero hablar con ustedes sobre un tema, el tema ventana, puerta inicial de cualquier tipo de diagnóstico, que es cómo llegué a esta conclusión, cómo se me informó, cómo se supo lo que me estaba pasando. Eh, Cierto día, sintiéndome yo muy mal, eh, me sentía muy deprimida, muy decaída, no tenía ganas de hacer nada, estaba triste en extremo. A veces había perdido a mi padre hacía poco. Así que tenía muchas razones para sentirme triste, pero estaba increíblemente dolida y yo sabía que era no solamente por la muerte de mi padre, sino que también estaba ocurriendo algo dentro de mí y yo necesitaba verme con un psiquiatra porque pensaba que si no lo hacía pronto, realmente me iba a volver loca. Estaba, fue un momento difícil en el cual yo tuve que tomar acción. Yo sola busqué a un psiquiatra cerca de mi casa para que no se me hiciera muy difícil el transportarme hacia donde estaba el psiquiatra porque no quería que eso fuera un obstáculo para yo verme con frecuencia con un médico. Y efectivamente encontré un psiquiatra cerca de mi casa, en un hospital cerca de mi casa, y hospital privado porque en nuestro país existen lo que son los hospitales públicos y los hospitales privados, a lo que se le llama clínica. En un hospital privado encontré mi médico, un médico del cual solamente leí un par de referencias en el internet y me lancé, fui a verlo, llamé a la oficina, pedí una cita para el mismo día y fui a verlo. Mi entrevista con el médico fue bastante larga. Tuvo una duración de aproximadamente 2 horas, no les voy a mentir, porque el médico me preguntó todo respecto a mi vida, hasta si mi madre y mi padre eh, tenían, estaban esperando este embarazo, o sea, si este era un embarazo, si mi nacimiento había sido como causa de un embarazo deseado. Eh, de ahí un montón de preguntas que para qué les cuento, o sea, de cómo duermo, de cómo como, de cómo trabajo, de qué tipo de trabajo, de dónde vivo, de con quién vivo, y lo más mínimo que usted crea que no tiene importancia, todo eso se me preguntó. Y yo no entendía muy claramente por qué. Entonces, como parte de esa entrevista, llenando cuestionarios y um, en una ocasión también le pedí al doctor que me diera un lápiz y papel para yo describirle cómo yo me sentía. Yo le dije, le voy a explicar cómo son mis estados de ánimos en un gráfico. No tenía yo ni la menor idea de que con ese gráfico yo le iba a hacer entender al doctor qué estaba ocurriendo dentro de mí. El doctor, que es un súper doctor, mucho cariño para él, le tengo mucho aprecio, fue muy paciente, en una entrevista súper larga, lloré mucho. Estuve mucho tiempo con unas pausas en las cuales
Yo pensaba que tal vez el doctor se iba a molestar porque tú tienes un paciente en tu oficina al cual tú estás entrevistando y se toma estas pausas para llorar y no me salían las palabras. Era bastante difícil para mí explicar lo que yo estaba sintiendo por dentro. Cuando pude componerme un poco, continué con la entrevista hasta que el doctor me mandó a hacer muchos exámenes de laboratorio, encefalograma, radiografía de pecho, tomografía de la cabeza. Y yo dije, bueno, este es un muy buen doctor porque él está pidiendo todo esto, que si fuera otro tipo de doctor no estuviera pidiendo tantas pruebas. Yo no creo, yo había ido anteriormente a un psiquiatra y créame que no había sido nada como eso. Eh, Cuando continuamos la entrevista, el doctor me dijo, yo le pregunté, él me dijo, yo necesito todas esas pruebas para yo confirmar mi diagnóstico. Y no en ese momento, no fue en ese momento en el cual yo supe que tenía trastorno bipolar. El doctor me recetó algunos medicamentos para tranquilizarme porque yo estaba bastante conmocionada y en ese momento perfectamente no me di cuenta si en algún momento el doctor me dijo que tenía trastorno bipolar, no lo recuerdo. Pero sí me mandó a hacer todas esas pruebas que obviamente me hice religiosamente, aunque fueran un poco difícil, principalmente la del encefalograma, que fue dormida, pienso, si mal no recuerdo. Y tan pronto que me hice todas esas pruebas, traté de hacerlo lo más pronto posible para que el doctor tuviera todo ese material, todas esas pruebas que apoyaran lo que sea que él estuviera pensando. Recuerdo esas tardes que me pasaba toda la tarde de un hospital a otro haciéndome pruebas. Disculpen, hay un motor o algo así por ahí. En las tardes que me pasaba haciendo las pruebas, las tardes que pasaba esperando mi turno para ver al doctor. Cuando le llevé todas esas pruebas, entonces volvimos otra vez con otra entrevista, más pruebas y más cuestionarios. El doctor me cuestionaba mucho de cómo yo me sentía, cómo me iba sintiendo con los medicamentos. Entonces, en una de esas primeras visitas, yo le dije, doctor, ¿qué es lo que usted dice que yo tengo? Y el doctor me dijo, tú tienes trastorno bipolar. No recuerdo si él me dijo trastorno bipolar directamente tipo 2. Pienso que sí que me dijo trastorno bipolar tipo 2, pero en este momento no lo recuerdo muy claramente. Pero sí, el doctor me dijo que yo tenía trastorno bipolar. Cuando yo escuché esto, algo bajó de mi corazón a mi estómago y yo sentí como que si me estuvieran arrancando un pedazo. Yo sentí esta sensación de ahogo y de susto, miedo, incertidumbre, inseguridad, todo al mismo tiempo. Pero eso fue un momento de mucho sufrimiento y yo sé que la mayoría de las personas que han pasado por eso se lo pueden decir, que la mayoría nos quedamos como, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque yo soy una persona
saludable. En mi vida entera hubiese yo podido pensar que yo iba a terminar teniendo trastorno bipolar. Que en principio se pensaba que yo tenía trastorno bipolar tipo 2, pero que luego mi doctor, por ciertas crisis que yo tuve, terminó determinando de que yo lo que tengo es trastorno bipolar tipo 1 y maníaco depresivo, eh, lo cual es una liga terrible. Sí, es una liga grande de diagnósticos. Yo, en el momento que fui diagnosticada, recuerdo venir en mi carro hablando con mi familia por el altavoz del carro, y iba contándoles lo que me había dicho el doctor. Le dije, quiero que se reúnan todos en una sola conversación porque quiero decir esto una sola vez. No quiero tener que estarlo repitiendo una y otra vez. El doctor dice que yo tengo que tengo trastorno bipolar tipo 2 y porque como le dije, hasta ese momento era solo trastorno bipolar tipo 2, no se me había diagnosticado de trastorno bipolar tipo 1 aún. Y me están dando tal y tal y tal medicamento. Eh, Todavía yo pienso que es posible que el doctor esté equivocado porque eh, para mí era chocante, era completamente impensable de que yo iba a terminar, de que yo iba a tener trastorno bipolar. O sea, la mayoría de las personas que tenemos trastorno bipolar se le han diagnosticado en su juventud, en su niñez posiblemente, en su adolescencia. ¿Cómo tú vas a pensar que una persona de 53 años va a terminar teniendo trastorno bipolar? Ya yo había investigado un poco y decía que en la juventud temprana era la edad más frecuente donde se le diagnosticaba a la persona. Um, Hubo una etapa en la cual yo estaba alejada de el pensamiento, me quería desconectar de esa situación, no quería pensarlo, eh, pero tenía cada día, me sentía peor, me tomaba los medicamentos que me daban. Los medicamentos me ayudaban bastante a controlar la ansiedad y un poco de la depresión, pero todavía estaba muy fuera de control. No podía manejar, me sentía muy mareada todo el tiempo porque algunos de los medicamentos, mientras tú te estás acostumbrando a los medicamentos tienen unos efectos secundarios que al iniciar el tratamiento tú los vas a sentir con más intensidad. Y estaba así, estaba tumbada, estaba muy letárgica y bastante cansada. Eh, no tenía hambre, no quería comer. Sentía una necesidad de llorar con una gran frecuencia. En algunas ocasiones lloraba tanto que no tenía forma de detenerme a mí misma. Y en algunas ocasiones me sentía tan inquieta que no podía quedarme tranquila, no podía, dormía toda la noche saltando, brincando, tenía deseo de levantarme, tenía deseo de irme a ver la televisión a medianoche, no quería estar tranquila, me sentía muy agitada. O sea, en momentos, días, no fueron momentos, fueron días en los cuales pasaba de uno o el otro.
En cierta ocasión tuve una crisis muy fuerte, una crisis que estalló, o sea, que en la cual se hizo muy difícil a mi familia controlarme. Y ese día eh, fui donde mi médico y mi médico dijo que yo no podía ir sin un miembro de mi familia a las consultas, que yo tenía que ir con un miembro de mi familia. Así que cada uno de mis familiares, mi esposo, mis hijas, mi mamá, cada uno empezó a ir conmigo. Cada uno empezó a ir conmigo a las citas, y luego de que el doctor conversaba conmigo, entonces entraba el familiar con el cual yo había ido a hablar con el médico. A las personas con las cuales no pude estar en persona, les ponía al médico en el video, en una videollamada, para que le preguntaran al médico. Una de esas personas era mi esposo. Mi esposo tenía siempre mucho que decirle al médico sobre mí, sobre lo que me estaba pasando, porque él era la persona más cercana, porque en ese momento solo vivíamos mi esposo y yo en la casa. Ah, era la persona con la que más le tocaba lidiar en esos momentos en los cuales yo me ponía descontrolada. Y mi doctor, cada vez que hablaba con mi esposo, terminaba o añadiéndome o aumentándome algún medicamento. Los medicamentos del trastorno bipolar, la mayoría son básicamente estándar. Eh, Algunos de esos medicamentos los usa casi todo el mundo. Y otros de esos medicamentos no pueden ser administrados a algunas personas. Por ejemplo, a mí no se me puede dar litio porque yo tuve cáncer de tiroides y no tengo tiroides. Y, pero sí tengo la motrigina, tengo clonazepam, tengo distintos medicamentos que son para control del estado de ánimo, para regular el estado de ánimo. Algunos son antipsicóticos, porque estaba olvidando una de las partes más importantes que yo quiero que ustedes sepan. Una de las partes que me llevó ahora que recuerdo, disculpen ese lapsus mental, una de las cosas que me llevó a ir al psiquiatra era que todas las noches yo pasaba horas soñándome pesadillas horribles que me torturaban. Recuerdo que había una pesadilla recurrente en la cual estaba en un hoyo tipo hueco de esos del alcantarillado, y ese tenía una escalera que bajaba, ¿verdad? Y estaba llena de una brea la escalera, una brea asquerosa, como una especie de slime, como una especie de lubricante negro, como si fuera, no sé, era algo horrible. Y yo pasaba horas bajando esas escaleras, o sea, en mi sueño, yo bajaba esas escaleras, y mientras bajaba esas escaleras sentía que me alaban, sentía que me gritaban por mi nombre. Y todas las noches yo no podía dormir. Por eso era que le decía que quería levantarme, quería irme para ver la televisión, porque prefería no dormir o
si me dormía, que estuviera tan cansada que no pudiera despertarme, fuera lo que fuera. Y fueron muchos los momentos que me llevaron a buscar ayuda médica. Y yo le pido a ustedes que si ustedes están teniendo algún tipo de molestia de su salud mental, no tiene que ser depresión, ansiedad. Hay muchos trastornos que no se declaran con un simple autodiagnóstico. Muchas personas tienen un trastorno de salud mental que necesita ser atendido por un médico, pero tienen miedo de decir yo tengo un psiquiatra o a mí me ve un psiquiatra. Créame que para mí era así mismo, decir, yo voy al psiquiatra, se sentía como algo tan, tan fuera de mí, tan fuera de mi espíritu, porque yo era una persona, o soy una persona, pero en aquel tiempo mucho más, una persona muy alegre, muy social, tenía muchas amistades, tengo muchas amistades, pero en aquel tiempo todavía tenía muchísimo más. Me gustaba mucho salir, me gustaba mucho la calle en las noches nocturnas, me gustaba ir al casino, me gustaba, lo cual no era bueno para mí tampoco. Me gustaba ir a comprar, me encantaba gastar dinero, me encantaba, todo me gustaba. Eh, Comer mucho, comer bueno, comer dulces, todo eso me gustaba, pero me salía de control cuando hacía cualquier cosa. O sea, yo no la hacía simplemente y me iba. Yo era una persona que tenía eh, em, un fondo largo, era un poco insaciable. Por eso, por esa razón, eh, terminé yendo a ver el doctor y consecuentemente teniendo el diagnóstico de trastorno bipolar y teniendo que llevar un tratamiento. El diagnóstico bipolar primero fue tipo 2, pero luego de algunas crisis muy graves que tuve, entonces se convirtió en trastorno bipolar tipo 1, el diagnóstico, porque había tenido crisis de manía, eh, eh, no simple hipomanía, sino que tenía crisis de manía, de psicosis, de maníaco depresiva, o sea, unas depresiones terribles, profundas, en las cuales eran paralizantes, como le había dicho yo anteriormente. Me sentía como que si el mundo me estuviera aplastando, como que si yo estuviera fuera del mundo, como que yo no quería salir a la calle. Todavía sigo teniendo ese problema de no querer salir a la calle. Estoy tratando de superarlo. Mi médico está atendiéndome con eso. O sea, y todo eso fue parte de lo que me llevó a mí a buscar asistencia médica, buscar un psiquiatra. Usted puede hacerlo si usted siente que usted no está bien, si usted siente que usted no está como normalmente usted es, si se está encerrando en usted mismo, si siente desesperación, pensamientos de quitarse la vida. Esto tal vez no se pueda decir en YouTube, pero esto es algo que ocurre muchísimo a las personas con el trastorno bipolar.
la mente le hace muchas jugadas a las personas que tienen el trastorno, porque las personas piensan de que si son tantos los contras y que va contra la persona y te desgasta tanto tomar tanto medicamento y tener tantas citas con el psiquiatra y verte tan mal a pesar de tomar medicamentos. La mayoría no estamos quedando en eutimia, que se llama cuando la persona tiene un la enfermedad se rezaga, o sea, se tiene un alivio, un tiempo de una sanación, aunque sea temporal, se llama eutimia. Después voy a hablarle un poco más de eso. Y tú tratar tanto de lograrlo, y se puede lograr, o sea, yo les voy a explicar cómo en el caso mío yo he podido alcanzar la eutimia temporalmente y también he podido ser funcional. Todavía sigo teniendo grandes periodos de funcionalidad. Algunas veces recaigo un poco, pero eso es normal. Señores, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy, y luego les voy a seguir contando más con respecto a cómo fue mi aceptación del trastorno. Hasta ahora yo le he contado cómo comenzó todo, pero siempre voy a tener algo más que añadirles, así que hasta hoy quiero decirle a Dios, todavía no tengo el aparato para parar el celular, pero pronto lo estaré comprando porque quiero darles la mejor imagen posible para que ustedes puedan disfrutar mejor de nuestros videos, de mi video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y les quiero mucho. Cuídense mucho y ya recuerden lo que les dije. Disfruten su vida, hagan cosas que les gusten, no dejen que las demás personas lo involucren en cosas que usted no quiera hacer. Aprenda a decir que no, ¿ok? Y a las cosas que le guste, aprenda a decir que sí. Pasen buenas tardes. Les quiero mucho. Bye bye.